Bueno, entonces tenemos esa parte ahí. Y entonces, ¿qué está pasando allá con el cilindro trofoblasta? Que sigue entonces aumentando y ya esa tronco de las vellosidades primarias, que era unos crecimientos de ese silicio trofoblasta, se forma como una vellosidad, ¿cierto? Que está constituida por silicio y cito. Entonces empieza el mesodermo, el mesodermo extraordinario de la hoja somatopleural empieza a meterse por entre el citotrofoblasta y entonces va haciendo que esa vellosidad crezca, ¿no? Entonces cuando ya se mete ahí en la parte interna ese mesodermo extraordinario, pues se llama tronco de la vellosidad secundaria. Entonces ya está cito y mesodermo, mesodermo extraordinario. Luego ese mesodermo empieza a producir lo que llamamos los grupos angiógenos. Es que las células mesenquimatonas se van acumulando, forman unos grupitos, cada grupo se llama grupo angiógeno porque es que va a formar un vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, de esos grupos angiógenos, las células más periféricas se vuelven planas y se convierten en células endoteliales, y las células centrales se redondean y se vuelven células sanguíneas. Y cada uno de esos grupos se va comunicando con el siguiente para formar un vaso continuo, ¿no? Cuando ya se vasculariza ese mesodermo, entonces llaman tronco de las vellosidades terciarias o definitivas, ¿cierto? Vellosidades terciarias o definitivas. Formada el tronco de las vellosidades terciarias o definitivas, el citotrofoblasta prolifera, rompe el sincicio y se pega en el endometrio, y se llama vellosidad de anclaje. Una vez que ya ha formado eso, entonces el sincicio empieza a recubrir, el cito empieza a recubrir por la parte externa al sincicio trofoblasto, y eso se llama envoltura citotrofoblasta. Envoltura citotrofoblasta. Ahí está el resumen, pero se llama. Y luego hablamos ya de que pues en el momento que se forma el mesodermo ya dejamos de hablar de hipoblasto y epiblasto. Epiblasto. Entonces ya en ese momento el embrión está trilaminar, y entonces ya es ectodermo, mesodermo y endodermo, endodermo. Y entonces ya lo que empieza, lo que vamos a seguir hoy es que, pues, en parte lo hablamos la vez pasada y terminamos, cada una de esas capas empieza a diferenciarse para ya ir a formar nuevos segmentos. Entonces, la primera en diferenciarse es pues eso es simultáneo, pero la primera que vamos a hablar es el ectodermo. El ectodermo, la mitad anterior hacia la lámina procondral. Entonces empieza a proliferar y forma tres aculaciones, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Entonces, profe, ya nos contamos el pedacito de la evolución de la lámina primitiva. Bueno, sí, la lámina primitiva que se había formado, ya cuando empiezan a diferenciarse estas capas germinativas, empieza a involucionar en la línea primitiva, ¿no? Y debe desaparecer. Si persiste algo, eso genera patologías después en el animal, ¿no? Como es la formación de un tumor, afortunadamente no demasiado agresivo, pero sí muy espectacular, que llaman teratoma, ¿no? El teratoma. Bueno, entonces esas tres bolsas, la anterior y la posterior, se diferencian cada una en dos, pues telencéfalo y encéfalo, y la otra pues en mesencéfalo y metencéfalo y ¿cómo es? Y telencéfalo, no. Mesencéfalo, rombencéfalo. Diencéfalo, pliencéfalo, rombencéfalo, exacto. Bueno, entonces ya se forman cinco capas, y de ahí ya se va a formar el sistema nervioso central. Entonces pues la parte anterior forma los hemisferios cerebrales, la parte media va a formar el acueducto de Silvi, la posterior ya se va a formar la protuberancia, el bulbo, ¿cierto? Y el cerebelo, ¿no? Bueno, eso pues ahí fue donde terminamos. Entonces vamos a seguir. Mientras está pasando eso en la capa, pues tiene que son simultáneos, ¿no? Cuando está pasando la formación de esas capas, entonces empieza la diferenciación de la capa mesodérmica. Entonces vamos a hablar de qué pasa con la capa mesodérmica. Bueno, entonces, esta mesodérmica, el mesodermo que era una capa uniforme, ¿no? Uniforme,
empieza hacia la parte medial, empieza a engrosar, empieza a dividirse micróticamente y se va engrosando. Se va engrosando esa parte medial. Aquí tenemos, si tenemos acá, digamos esta es el disco, ¿no? Este es el disco. Y aquí, esta es la línea media, aquí está la línea primitiva y la fosa primitiva. Entonces, esta primera, esta que estamos con X, es la que ya diferenciamos, ya hablamos que forma la vesícula. Esta capa. Esta capa de acá, vamos a ponerla con punticos acá. Entonces, miren ustedes, empieza aquí en esta parte de acá. Miren que esa capa viene hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí esta parte se va engrosando de este mesodermo. Forma antes como unos bloques. Pues inicialmente están unidos, ¿no? Esa parte central engrosada se llama mesodermo paraxil. Entonces se forma el mesodermo paraxil. Mesodermo paraxil. Entonces, aquí es en la parte central donde iba la notocorda, ahí alrededor de la notocorda se engrosa ese mesodermo, ¿no? Y esa parte engrosada del mesodermo se llama mesodermo paraxil. La parte ya desde acá, digamos, acá la parte externa tiene más o menos uniforme, ¿cierto? Ha engrosado, pero ha engrosado muy poco y uniformemente, y entonces la parte más aquí, más externa de acá, de ese mesodermo, se llama mesodermo lateral. Mesodermo lateral. ¿Dónde va a formar el hocico? Mesodermo lateral. Enseguida mostramos una imagen. La parte más externa del paraxil es más lateral. Sí. Pero si hacemos un corte aquí en este sentido, cortamos aquí, aquí, un corte así, vamos a ver. Estaba viendo esta semana la hamburguesa.